en vivo este video como una cápsula de resumen, básicamente de condensación de lo que fue el encuentro número 2. Por problemas técnicos no pudimos grabar la clase, el encuentro, las dudas de los chicos del encuentro del sábado de la mañana. Sin embargo, ahora terminamos, bueno, y grabo esto para enviar ahí el material y tener un resumen de lo que brevemente y podemos ver y podemos ir conversando y podemos ir solucionando las dudas. Así que bueno, avanzamos en estos puntos ya sabiendo cuáles son los elementos básicos mínimos de la noticia periodística, que es lo que necesitamos acercar, y hoy vamos a hablar un poco sobre algunas recomendaciones, algunas observaciones, un pequeño repaso y algunas recomendaciones sobre la redacción para poder avanzar en la redacción, que es lo que nos va a ocupar para la próxima semana y poder terminar en aceptables condiciones lo que es la escritura de la noticia. La idea siempre es recordar que nosotros abordamos la noticia y la entrevista, primero porque la noticia es el género fundamental, desde el cual se desprenden todas las ramas del periodismo, y la entrevista porque es lo que más se hace en el trabajo periodístico. Uno va y verifica las fuentes, charla con las fuentes, entrevista a las fuentes y de las fuentes obtiene la información primaria con la cual trabaja, y una vez que obtiene la entrevista que bien hecha, suele conseguir el material para la noticia. La noticia y la entrevista son dos géneros diferentes. La entrevista corresponde a la recuperación, de alguna manera, a la narración, a la publicación de una conversación de preguntas y respuestas con otra persona, y allí termina. Y la noticia, la función es informativa, ¿no?, sobre un hecho novedoso, pero su relación con la entrevista es que nosotros de la entrevista obtuvimos una declaración que nos sirve para alargar una noticia. Entonces, por ejemplo, nosotros comentamos que en una entrevista el gobernador de Buenos Aires, Kicillof, dijo tal cosa, defendió tal cosa. Eso es lo que nosotros vemos en los medios. Nosotros no vemos entrevistas en general. La entrevista generalmente suele utilizarse más dentro de lo que es el periodismo cultural, de las notas profundas, porque suelen ser artículos muy largos y muy difíciles de escribir la entrevista. Entonces nosotros no vemos eso. Nosotros vamos a ver la entrevista, que es un poco más densa de trabajar que la noticia, y a partir de eso vamos a tener elementos para sacar dentro de la entrevista vamos a tener elementos para sacar noticias. Muchas veces sucede que una entrevista da más elementos que para una noticia. Entonces da elementos para 2, 3, 4, 5 noticias, y eso es muy importante identificarlo. Pero para poder identificarlo nosotros tenemos que saber cómo funciona la entrevista, cómo hacerla correctamente. Hay un libro de Jorge Alperín que es muy bueno, que es el que nosotros vamos a basar la entrevista, que se llama La entrevista periodística. Ahora nosotros estamos trabajando con la noticia, con los elementos básicos, con el manual Grijalbo. También usamos un material de una base teórica a partir de la cual yo hablo un poco, que es Roberto Clauso, que es un teórico también y que colabora bastante en esto. Sin embargo, generalmente nosotros nos basamos mucho en el manual Grijalbo. Funciona, sigue funcionando, va a seguir funcionando bastante tiempo, así que les recomiendo la lectura primero del manual Grijalbo. En otro aspecto, recordarles que hagan los ejercicios de las 5W, de las preguntas fundamentales, busquen la información, respondan las preguntas. Si no tienen información de una pregunta, respóndanle igual. En uno de los encuentros una chica planteó que en una de las noticias que envían el ejercicio no decía cuándo fue. Nuestro trabajo es ir, buscar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google, en Instagram, en cualquier lado, ver cuándo sucedió eso. Nosotros no podemos dejar de responder ninguna de las preguntas fundamentales, porque hay un aspecto muy importante, que es que en el trabajo no tenemos permiso de fallar en eso. A nosotros nos mandan el material y tenemos que conseguir la información
como sea y de una manera muy veloz. Así que les recomiendo mucho conseguir esa información, rastrearla y publicar y responder las 5W. Sin tener las 5W no podemos, si no las pueden identificar, que si bien son muy fáciles y todo, cuesta mucho a veces, no van a poder escribir nada o van a escribir algo que no tiene sentido. Entonces les recomiendo que hagan los ejercicios, que les sirvan, intenten encontrarlos en notas que lean en el día a día y vean si esas notas tienen utilidad, porque muchas veces hay un defecto muy grande que es que el periodismo falla bastante en eso. Entonces es un déficit que hay que solucionar en general en el oficio. Las redacciones están pidiendo hasta 10 notas por media jornada de trabajo y eso hace que una persona tenga que sacar una nota cada 20 minutos y eso hace que no se revise la información, no se verifique, no se respondan las preguntas fundamentales porque la gente está bajo presión. Entonces, en ese sentido, les recomiendo que lo ejerciten bastante. También porque desapareció la figura del editor hace mucho. Ahora hay editores SEO, un analista SEO que nos dirige y que elige los temas y que decide los mejores titulares y nos recomienda titulares, nos recomienda temas, pero no es una persona generalmente capacitada en corregirnos las estructuras gramaticales, narrativas y demás. Y en ese sentido, yo lo veo como un déficit, hay muchas críticas muy severas, pero les funciona a los diarios en el sentido de que tienen más visitas y demás. Pero bueno, es algo que hay que revisar. Para comenzar, hacemos un repaso de las 5W. Nosotros tenemos que responder a estas preguntas fundamentales del periodismo y eso es algo que no es negociable de alguna manera. Cuando nosotros tenemos estas 5 preguntas fundamentales, nosotros tenemos que estar muy conscientes de que eso es lo que nos ubica en tiempo y espacio en el texto. Y también es lo que el valor del qué, ¿sí? Del verbo principal, de lo que está sucediendo, es lo que nos va a determinar en cierta forma la extensión de lo que nosotros queremos escribir. Es muy importante que, por ejemplo, nosotros veamos entendamos que un artículo sobre un accidente no puede tener la misma extensión que un artículo sobre corrupción. Nosotros nos tenemos que adecuar al contexto y saber que un artículo de un accidente en moto en el departamento de Junín en Buenos Aires o de Junín en Mendoza o de Santa Elena en algún lugar y va a ser probablemente más corto que un artículo de investigación sobre la corrupción de algún político. Entonces es muy importante entender eso, es un principio de adecuación muy importante que tenemos que estar y para eso tenemos que aplicar en cierta forma el sentido común, ¿no? Tenemos que trabajar de manera empática. Entonces nosotros tenemos que trabajar de manera empática y de manera empática tenemos que entender que la gente quiere saber qué sucedió por un accidente, pero no quiere una crónica de 32 páginas. Entonces nosotros buscamos este hecho novedoso, informamos este hecho novedoso. Trabajamos a partir de una estructura. Esto es muy importante. Nosotros una vez que tenemos las 5W respondidas, sabemos qué sucedió, cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes participaron, nosotros empezamos a escribir. Entonces, en la primera parte, en la propuesta de las 5W, particularmente se responde en el primer párrafo, pero no necesariamente se responde todo en el primer párrafo en el periodismo. A veces, cuando uno empieza a escribir, se termina respondiendo algunas de las preguntas en el segundo párrafo. Nosotros establecemos un orden de prioridad. Lo más importante primero y lo más importante sigue después. Entonces nosotros tenemos una primera parte, generalmente suele ser el primer párrafo donde se responden las 5 preguntas básicas y en el siguiente párrafo establecemos un desarrollo de la noticia y finalmente una conclusión que verse sobre cuestiones que están vinculadas pero que suelen ser accesorias o que podrían no estar en la información principal si fuera pura y dura. Por ejemplo, en Mendoza hubo un accidente
y una persona cayó de un colectivo en movimiento. El colectivero había dejado abierta la puerta porque estaban por bajar. Iba muy rápido de la línea 500, creo que es. Una chica de 29 años cayó por la puerta trasera, salió disparada, cayó sobre un cordón y falleció en el acto. Entonces nosotros tenemos la noticia. Una joven de 29 años cayó de un colectivo en movimiento que tenía las puertas abiertas y falleció en el momento. El colectivo era de la línea... esa es la noticia, ¿no? Desarrollo, el colectivo era de la línea 500 y el accidente se originó porque el conductor había abierto la puerta antes de llegar a la parada, generando un hecho trágico, ¿no? En el departamento de Guaymallén sucedió esto. Esta noticia está antes de llegar a la parada, generando un hecho trágico, ¿no? En el departamento de Guaymallén sucedió esto. Esta noticia le podemos agregar una información accesoria, ¿no? ¿Quiénes intervinieron? Intervino la comisaría 32, tercera, cuarta y la fiscalía de turno. Fin de la noticia. También podemos agregar otra información accesoria, que es desde la empresa. Entonces nosotros tuvimos que llamar a la empresa, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo. Llamamos a la empresa y dicen, desde la empresa se negaron cualquier responsabilidad del hecho. O, por ejemplo, nos averiguamos cuál es la ley y cuál es la normativa que corresponde al uso de colectivos. Entonces, ¿está bien o está mal que se abra antes de llegar a la parada de colectivo la ventanilla? ¿Qué va a pasar con esa persona? Entonces, probablemente nosotros tengamos que decir que al no entrar dentro de la normativa correcta que tenemos que averiguar sobre el uso de los colectivos, sobre el manejo de los colectivos, la persona, el conductor va a ser imputado por un tipo de homicidio, doloso, culposo, no me acuerdo bien cuál es la forma, y el Ministerio Público Fiscal informa que todavía no tiene información al respecto. Agregamos información al final, una información que podría no estar, porque la noticia no es que un hombre va a ser acusado sino que la noticia es que una chica se cayó y falleció. Lo pusimos todo en el primer párrafo. Y hacia lo último. Podemos hacer 1.000.000 de ejemplos. Tiene un ejemplo de un dogo en una de las noticias, que muerde a una persona. Bueno, la noticia es sobre el dogo, no sobre la normativa que existe sobre los perros, que tienen que salir con bozal en tal o cual provincia, en tal o cual departamento, depende. Entonces, la información que va sobre los bozales que podríamos obtener, que se nos podría ocurrir, la vamos a poner al final. Al comienzo es lo que sucedió. ¿Cuál fue el verbo? Un dogo muerde a una persona. Entonces, bueno, entendiendo esto, en la redacción esto es muy importante porque es lo que vamos a hacer ahora a partir de las 5W. Bueno, una gran recomendación, algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que nosotros nos regimos por el español del Río de la Plata, una variante que está del español y que nosotros tenemos que responder, sin embargo, a el español estándar, a la comprensión del español estándar, a la comprensión del español de estándar. Tenemos que tener un poco de estudio sobre ortografía, sobre gramática, y nos regimos por esas formas. Tratamos de evitar el exceso de regionalismos, pero bueno, buscamos una forma correcta del lenguaje y le tenemos que prestar suma atención a esa forma de escribir. La noticia con errores de ortografía es una noticia que vale mucho menos. Entonces es muy importante que nosotros nos pongamos a revisar bastante la ortografía, a comprenderla y a entender, bueno, cuáles son las contradicciones que nos pueden aparecer. Ahora ha estado en el último tiempo, ahora no tanto, pero en los últimos años estuvo muy en boga el debate sobre el tema del uso de la E. Bueno, el uso de la E, estemos o no de acuerdo, implica un debate político. Entonces su uso es político. La lengua no es una cuestión sagrada, que es estática, sino que se está moviendo. Entonces el uso de la E podría ser o no correcto, es parte de una corriente. En otros momentos se modificaron palabras
razones políticas diferentes, y hay que entender que si las queremos usar tiene que haber un razonamiento. Pero no solamente tiene que ser eso, si nosotros somos independientes podemos usarlo, pero tenemos que usarlo con razón. No vamos a meter en un artículo sindical de la UOCRA la E, porque nos van a sacar corriendo los obreros. Sí nos puede servir para un artículo sobre la juventud, sobre derechos, sobre feminismo. Puede haber una utilización. ¿Qué sucede? Nosotros solemos trabajar para medios tradicionales, y que los medios tradicionales se dirigen a amplias capas de la población que no están de acuerdo en eso. Nosotros tenemos que revisar en qué medio estamos trabajando, para quién estamos escribiendo, para quién estamos haciendo las noticias, y tenemos que hacer un uso medido del lenguaje. Nosotros nos apoyamos en el español estándar, utilizamos el español del Río de la Plata, y si queremos hacer otro uso del lenguaje, tenemos que ser muy cuidadosos para quién estamos escribiendo, para quién trabajamos y qué es lo que hacemos. Entonces, verifiquemos si nosotros se nos ocurre escribir algo con algún tipo de variación particular, revisemos cuál es el alcance que puede tener eso y cuáles son las implicancias y si está permitido, porque no todos los estilos pueden ser. Una recomendación general es que, sobre la que hablamos bastante, es no introducirnos como protagonistas. Las noticias no son textos de opinión, así que tratemos de evitar incluir opiniones, incluir observaciones, incluir nuestra persona, por más que nosotros hayamos participado. La noticia es un texto objetivo de tono impersonal en el que nosotros no estamos presentes. Siempre sucedió, se realizó, ocurrió en la provincia de Mendoza. Nunca un yo vi, yo estuve, un exceso de adjetivación, de observación, de opinión. El ataque del dogo, nosotros no tenemos por qué decir que eso está mal. Solo sucedió. Y si tiene implicancias legales o no tiene implicancias legales. Principalmente hay una observación, ahora además, que está bueno, que es que una vez que nosotros entendemos que hay que escribir con estas características, hay que escribir sencillo y claro. Sencillo y claro significa escribir de una manera que se entienda. No utilizar formas gramaticales que sean elaboradas, el exceso de barroquismo, el exceso de adjetivación de formas, sino pensar en una comunicación clara y sencilla para que sea comprendida para la mayoría de la población. Y la mayoría de la población está leyendo rápido, está leyendo cansada, no es su lectura principal y no lee la Divina Comedia los fines de semana. La mayoría de la población quiere leer algo que esté escrito sencillo y que pueda comprender, porque poder comprender le permite luego establecer una valoración y construir su propia posición respecto a eso que acaba de leer. Entonces, la necesidad de un lenguaje sencillo implica, por ejemplo, oraciones cortas, palabras simples. No escribimos oscuro si algo está oscuro, ni utilizamos formas que no explicamos. También aparece mucho la necesidad de explicar algunos conceptos, como por ejemplo, ahora no es tanto, pero en su momento fue muy necesario explicar qué es lo que era el Fondo Monetario Internacional, cómo funcionaba un bono, cómo funcionaban algunos elementos de economía, porque la gente no estaba interiorizada y se convertía en un problema eso. Entonces, parte de nuestra responsabilidad es hacerlo comprensible. Hacernos comprensible en el texto y pensar en el otro. Nosotros trabajamos para un servicio. Ese servicio que nosotros brindamos es el acceso a la información. Y el acceso a la información nosotros lo tenemos que hacer accesible. Y es muy importante. Por más que seamos personas muy inteligentes, lo que quieran, podemos explicar, podemos ser sencillos, podemos ser claros y podemos facilitar el acceso a la información. Si nosotros logramos facilitar el acceso a la información, el lector, el que recibe la noticia, nos va a estar muy agradecido y nos va a premiar. ¿Cómo nos va a premiar? Con su credibilidad, con su apoyo y con la continuidad, continuando leyendo esa noticia que leyó y continuando leyendo otras noticias que publiquemos. Otra recomendación que es muy importante es que cuando nosotros tenemos una noticia, nosotros tenemos que evitar especular. La especulación es, bueno, lo que podría haber sucedido, pero no tengo información. Nosotros trabajamos arriba del método científico.
Si nosotros no podemos verificar, si nosotros no podemos probar que efectivamente algo sucedió, está muy mal recomendado publicar algo sobre lo cual nosotros tenemos un tipo de vacío informativo. Entonces, una vez que nosotros tenemos el acceso a la información, tenemos que ver si nosotros podemos, qué sale de esa información pura. Y si nos falta información, vamos y la buscamos y tratamos de construir. Pero no especulamos. Y eso es muy importante, sucede bastante en la política, pero sucede en muchos casos. Un hombre tiene un accidente y nosotros podemos especular acerca de lo que le puede haber dicho a la familia. Pero es incorrecto. Nosotros tenemos que contar lo que sucedió y si tenemos pruebas fehacientes de que se dijo o no se dijo algo, de que un político piensa o no piensa hacer esto, podemos publicar si está comprobado. Si no está comprobado, no se recomienda, entra del ámbito de la especulación y de la nota de opinión o del análisis político, pero no dentro de lo que es el periodismo informativo, que es lo que nosotros hacemos con la noticia. Con este periodismo nosotros tenemos que ser correctos, exactos, apoyarnos en el método científico y trabajar en función de elementos comprobables, medibles y verificables. Y en ese sentido, tenemos que apuntar a encontrar esos elementos medibles y verificables. Nosotros no podemos decir la gente dice que. Eso es una falacia que se llama ad populum, que es agregar a la gente una cosa que efectivamente no está comprobado, no está medido. Si nosotros queremos decir que la mayoría de la gente piensa tal cosa, vamos, lo verificamos, lo cruzamos la información y a partir de eso nosotros podemos decir el 60 y pico % de la población cree que la violencia política la origina el presidente. Por ejemplo, que es una encuesta de la encuestadora Suban de Córdoba. Eso lo pueden encontrar en Twitter principalmente, está la encuestadora trabaja mucho, tiene página de internet. Y eso yo puedo decir, mira, va por acá. Pero la Universidad de Itela también dice que el apoyo al presidente Milei ha crecido el último tiempo. Entonces yo no digo, el índice de confianza del gobierno se llama lo que publica la Universidad de Itela. Yo no digo la gente apoya más al gobierno, sino digo, según la Universidad de Itela, ha crecido tanto por ciento el apoyo al presidente Javier Milei. O no, depende de los datos. Pero bueno, estos datos que acabo de decir son reales. Entonces, nosotros trabajamos con esa información. Entonces evitamos decir la gente dice. También está mal decir algunos, varias personas, unos cuantos. Todas esas cosas que son indeterminadas. Si nosotros podemos decir cuántas personas participaron en una acción, en una movilización, si nosotros podemos decir cuántas personas fueron en un evento, entre 100 y 200, está bien. Mucha gente fue y es más débil y le quita veracidad, le quita credibilidad a nuestro texto. Y eso es muy importante, mantener esta relación y esta tensión. ¿Cuál es? Porque además también estos errores que les menciono suelen estar apoyados en una cuestión, que es que trabajamos bajo presión y nos pinta la vagancia. Entonces no queremos escribir, no queremos hacer estas cosas. Entonces, bueno, yo les voy a mandar un texto ahora con todo esto que dije más o menos, para que accedan a él y puedan pegarle una leída. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que, bueno, una de las recomendaciones, siempre verifiquemos que la información sea real y haya sucedido efectivamente. No podemos sacar noticias a partir de lo que nos llegó solamente por WhatsApp. Verifiquemos, pegamos una llamada, busquemos en internet, encontremos el material, hagamos un cruce de datos, verifiquemos por varias fuentes a la vez, si nos acercamos a los lugares donde suceden las noticias y comprobamos que lo que está sucediendo efectivamente sucedió. La verificación es una parte muy importante, porque si no, después también puede tener problemas, se terminan bajando las notas, es un conflicto, nos van a escrachar por redes. Hay que hacer un trabajo de verificación y cruzar los datos, siempre. Otro aspecto que les recomiendo, sí, es escribir con una estructura muy sencilla, que no se suele cumplir siempre, pero siempre hay que tener en la cabeza, que es sujeto, verbo, predicado. Nosotros, una persona se cayó de un colectivo y falleció. Esa es una forma.
Arrancamos por el sujeto, después seguimos por el verbo y luego el resto. Eso es muy importante porque podemos comenzar de otra forma y confundir a la gente, incluso confundirnos nosotros mismos acerca de qué fue lo que sucedió. Un colectivo iba circulando con las puertas abiertas porque el conductor se había olvidado y estaba violando la ley de conductores, no sé cómo se llama, no sé manejar, y una persona finalmente cayó y falleció. Nosotros podemos encontrar formas muy elaboradas de evitar decir lo que sucedió o de atrasarlo, y eso ensucia el texto, entorpece el texto, y entendamos que también las noticias las lee gente con muy poca formación. Entonces nosotros tenemos que hacer accesible para todos los sectores sin perder la calidad. Bueno, es importante que nosotros entendamos que dentro de que las noticias son una idea, son una historia que tiene una idea central, es un solo relato, y nosotros tenemos que respetar ese relato. Entonces nosotros tenemos que entender que en la oración hay una idea y que los puntos y las comas son separaciones gramaticales. Las comas no van porque sí. Están separando ideas, están numerando, están haciendo algo la coma, están aclarando algo, pero no van porque sí. Entonces, una recomendación: peguemos una revisada, peguemos una corregida, veamos si es necesario meter párrafos separados o unir párrafos, veamos si es necesario escribir de más o escribir de menos. Eso es algo muy importante, es un trabajito. Yo les recomiendo mucho, hay un programa que se llama Lorca Editor, que permite hacer observaciones a los textos y nos recomienda, bueno, nos dice, che, esta palabra no está bien. El uso de adverbios, por ejemplo, las palabras terminadas en mente, está bastante mal visto, no siempre, por ahí es necesario, pero está bueno revisar y ver cuántas usamos, si nos excedimos en el uso de esas palabras, si repetimos muchas veces una palabra, verifiquémosla, porque a veces es necesario la repetición, a veces no, entonces tenemos que estar muy pillos en ese uso del lenguaje. Evitar la repetición, ser claros y sencillos, evitar el uso de adverbios, evitar el uso de algunos, unos cuantos, varios, evitar la redundancia, ¿no? Nadie sube para arriba, solo sube, y así un montón de observaciones. El texto se puede ser imposible de publicar incluso, o sea, nosotros podemos corregir hasta que lo terminemos sin publicar incluso, pero es bueno mantener una exigencia, mantener un trabajo de eso, y una de las formas para incorporar eso es, bueno, escribiendo, siendo metódico, pero también leyendo y analizando y criticando noticias y otros textos. Un aspecto muy importante que siempre menciono: es muy importante la formación general. Leamos todo lo que podamos, incorporemos toda la ciencia que podamos. En Argentina es muy importante entender, particularmente por la situación política permanente que se vive, profundizar lo que más se pueda sobre sociología, sobre ciencia política, pegarle una leída a los textos de ciencias sociales, de historia, que nos van a permitir comprender mejor las noticias, historia regional de donde estemos. Entonces vamos a poder construir a partir del sentido común más elementos, además de que generalmente, bueno, la situación política es muy importante. Y una última observación antes de terminar la cápsula esta que les mando: la adjetivación. La adjetivación es un tipo de palabra que revela nuestra posición en el texto. ¿Qué es revelar? No solamente que revela si nosotros estamos a favor o en contra de un terrible animal, o la irresponsable actitud de los dueños del perro, o el heroico policía que se acercó, sino que lo que le recuerda al lector es que hay una persona escribiendo el texto y que esa persona opina, y que ese texto entonces podría ser una persona que me está manipulando de alguna manera, me está sugiriendo, me está bajando línea. Y eso está muy mal visto, y eso hace que la gente no lea, no le gusta el texto. Porque la gente lo que quiere es tener una información que aparece como verosímil, como verdadera, como una verdad, lo interpreta como eso y dice: yo a partir de esta nota en crudo, yo voy a opinar. Yo voy a construir mi opinión. Y entonces, si nosotros queremos que el policía sea heroico, si nosotros lo creemos, nosotros tenemos que contar la historia de manera en la que se vea heroico el policía.
pero no decir que es heroico. Y ahí aparece, bueno, un trabajo que nosotros tenemos que hacer de eliminar la mayor cantidad de adjetivos que revelen nuestra posición en el texto, porque si no quedamos de alguna manera escrachados frente al lector, y el lector quiere construir su propia posicionamiento, sus propias conclusiones, y no que nosotros le mastiquemos todo. Nosotros solo somos intermediarios de la información en eso, por más que sí exista una mano en la que nosotros sugerimos. Para finalizar, uno de los temas que debatimos en el encuentro fue el tema de los artículos que se podían publicar y de la forma que se podía publicar y esto de la adjetivación. Principalmente los textos de situación política aparece una cosa que es, bueno, cómo nosotros metemos los temas y cómo funciona. Nosotros no podemos publicar lo que nosotros queremos. A veces nos mandan a buscar los temas, otras veces nos los dan, pero generalmente nosotros tenemos una línea editorial. Si nosotros queremos publicar algo que nosotros consideramos que puede ser mayor o menor impactante o controversial, o que nos puede entrar en conflicto con nuestros jefes o con nuestra línea editorial, donde el medio que nosotros impulsamos, donde estamos trabajando, negociamos, establecemos pautas de negociación, siempre se negocia, siempre se está negociando. En algunos medios uno negocia una nota más larga, un artículo más bueno, por menos notas en el día. También se publican lo mismo, se cambian más notas por notas de opinión nuestras. Hay medios que les dejan tema libre una vez a la semana a los periodistas. Depende, la negociación es muy importante. Entendamos que generalmente estamos trabajando, si estamos en un proyecto independiente, también consideremos que estamos trabajando y mantengamos la rigidez, la exigencia en el trabajo para poder encontrar una salida que sea seria, que sea positiva, que construya y que haga buen periodismo, porque siempre que nosotros podamos hacer un mejor trabajo, por más que sea más lento incluso, es recomendable, porque lo que hace es engrosar la calidad de lo que se publica y superar de alguna manera algo que está muy en boga, que es la publicación automática de materiales de baja calidad, de baja profundidad, que tranquilamente los podría hacer una computadora. Y si lo puede hacer una computadora es porque hay un proceso que falta, que es el proceso de razonamiento, de vinculación de contenidos, de acercamiento entre cosas que en apariencia no estaban unidas y que solo lo podemos hacer nosotros. Eso es único y nosotros lo tenemos que alimentar. Así que bueno, eso, y les dejo un saludo y les voy a estar enviando materiales adjuntos a esto. Un saludo.